Este musgo de aquí lo llaman Irish moss, o sea, musgo irlandés. No sé si en castellano tiene su propio nombre, me imagino que sí. Es como una hierbecita y tiene raicillas, ¿vale? Si lo dejas crecer, las raíces se meten todo por abajo y tal, son raicillas blancas. Es una plaga. Entonces, no molesta el riego porque traga enseguida gracias a que es finito, ¿vale? Pero el problema es que si te llena la maceta de raíces, pues te la tupe. A mí no me sucede porque, de hecho, a mí me ayuda, porque al trabajar con turba, la turba se apelmaza por sí sola cuando se seca, y al haber raicillas, pues no ocurre ya eso. A mí me ayuda, pero en general es una plaga, ¿vale? Este musgo, caca. Este otro musgo hace, bueno, bultitos, ¿veis? Sale entero, ¿vale? Yo creo que este es el Sphagnum de aquí, pero no, como no soy un experto, pues no os lo aseguro. Su brotación es de esta otra manera, ¿vale? Son como unas ramitas. Aquí se ve incluso más grande. Bueno, no enfoca. Bueno, ahí. Bueno, el caso, que este musgo, el problema que tiene es que tarda muchísimo en cubrir la maceta, muchísimo. Entonces hay que ir con parchinos, ir colocando por ahí pim pam, e intentar que a lo largo de los años, a base de riegos, se pues brote de esta manera para que corra más, ¿no? Porque aparte de correr por, digamos, por estolón, echándose, pues por semilla, pues también se va a esparcer. Este traga muy bien, riegas aquí encima y traga para abajo estupendamente, y mantiene pues la humedad del sustrato pues más tiempo, porque no deja evaporarse el agua que haya en la maceta. A mí es mis favoritos este, ¿vale? En cuanto a trabajo, porque se retira muy bien. Os voy a enseñar otro que hay aquí al lado. Bueno, este otro también es bueno, pero este, para que sea bueno, tiene que ser pues en esta cantidad, no más. Este sujeta muy bien la superficie para que cuando llueva fuerte o cuando riegues fuerte, pues no se marche todo el sustrato. Para eso me gusta mucho tenerlo, y para que aguanten la humedad de la maceta, como dije antes. El problema, estos son sus flores, ¿vale? O sus flores o sus semillas. Bueno, y echa por ahí es bueno que florezca para que te llene la maceta. Bueno, el problema de este es que se hace pelotillas, ¿vale? De este grosor. Y si echas mucho, o sea, si lo dejas crecer mucho, te hace una capina de musgo por encima como una esponja, con lo cual el sustrato ya no airea. Hay que pues coger, cuando si está lleno, pues coges y levantas 3 o 4 pelotinas para que trague, para que entre aire para abajo. Y por eso lo considero peor. El anterior yo creo que es mejor que este. De todas maneras, este es muy bonito, ¿vale?